Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Algunos protagonistas de la pedagogía, vida y obra de grandes maestros. Esta serie está basada en una antología de la UPN de Nayarit. Como pueden ver, abarca desde Juan Comenio hasta Edgar Morin. El día de hoy vamos a hablar acerca de Lev Vygotsky, que pertenece al grupo de los elementales. Hablaremos de la biografía de este creador de la teoría del desarrollo histórico-cultural o sociocultural. Es el número 28 en la lista, aunque para serles completamente francos, es el primer video biográfico que hago. Acompáñenme, por favor. El psicólogo ruso Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orcha, una pequeña ciudad a orillas del río Dnieper, no lejana a Minsk, capital de Bielorrusia. Pertenecía a una familia judía de clase media. Cuando tenía un año de edad, la familia se trasladó a otra ciudad de Bielorrusia, que es Gomel. Esta localidad de El Pale, así se llama, era un territorio al que habían sido reducidos o confinados los judíos en la Rusia zarista, donde Vygotsky vivió su infancia y juventud. La familia ocupaba una posición, la verdad, bastante acomodada. Porque bueno, el padre de Lev era una persona preparada, que era jefe del departamento del Banco Central de Gomel y representante de una compañía de seguros. Era un hombre inteligente, de mentalidad abierta, serio e irónico, sentido del humor a la vez, y preocupado por la cultura. Gracias a su iniciativa se abrió una biblioteca pública en Gomel. Estamos hablando de este contexto para que veamos la trascendencia de tener un buen hogar que impactó, por supuesto, en la vida de Lev Vygotsky. La madre de Lev también era de personalidad dulce y culta, sabía varios idiomas, hablaba bien el alemán que enseñó a Vygotsky desde que era pequeño y además era muy aficionada a la poesía, como luego también fue su hijo Lev. Sobre todo le gustaba leer al poeta Heine. La mamá de Lev fue maestra de profesión, pero ella decidió dedicarse la mayor parte de su vida al cuidado de sus 8 hijos. Su esposo y ella hicieron de su familia una de las más instruidas de la ciudad. En aquellos años, durante el reinado del zar Nicolás II, en Rusia existían leyes muy estrictas con respecto del tipo de trabajo al que podían acceder los judíos, de las regiones o territorios del país en que podían vivir, así como había grandes limitaciones sobre cuántos miembros podían acceder a la educación. Además, quedaban excluidos de ciertas profesiones. En fin, era una discriminación por completo a las minorías raciales, y entre ellas estaban los judíos. Lev fue el segundo de 8 hermanos y se desarrolló en un ambiente equilibrado y estimulante desde el punto de vista cultural e intelectual. Dicho de una manera muy sencilla, Lev Vygotsky tuvo una infancia feliz. Se desarrolló en un ambiente intelectualmente estimulante. Aquí sí gusta leer este fragmento. Como los padres de Vygotsky no consideraban adecuada la educación del gymnasium, que era una especie como de la escuela pues primaria, le buscaron un tutor privado por varios años, el profesor Salomón Ashpis. Ashpis era un hombre judío, amable, muy respetuoso con el espontáneo desarrollo del pensamiento de sus estudiantes. Enseñaba sobre todo a pensar con independencia. Para ello se basaba en el diálogo socrático. Hacía pensar con preguntas a los estudiantes. Solo admitía alumnos muy capaces, a los que procuraba proporcionar herramientas para la evolución de sus competencias específicas. Este profesor, curiosamente, era matemático. Sin embargo, les daba una amplia formación, ¿verdad? No nada más era en matemáticas. Vygotsky era un líder en la secundaria. Él dirigía una especie de seminario sobre la historia de los judíos. Era apasionado él de la historia, entre otras áreas. Se mostraba entusiasmado por problemas de filosofía de la historia y especialmente por la dialéctica hegeliana. Imagínense a un adolescente interesado en estas cuestiones de filosofía. Así era Vygotsky. En aquellos años en que aún era bachiller, se configuraba un estilo de pensamiento que luego sería característico de todo su trabajo científico. La perspectiva histórica y dialéctica de los problemas fue uno de los rasgos esenciales de su psicología. Le interesaba mucho, pero mucho entender el trasfondo histórico de las cosas, aparte de tener una argumentación con la dialéctica. A los 15 años
a Vygotsky ya le llamaban el pequeño profesor, ya que siempre guiaba a los estudiantes en debates y discusiones sobre cuestiones intelectuales y artísticas como la literatura, la poesía y el teatro. En los 2 últimos años de su bachiller, Vygotsky fue al gimnasio judío de Gómez, ¿verdad? Pero ya había tenido una preparación con su instructor privado. Aunque el nivel de aquel centro, la verdad que era bastante alto, Lev sobresalía claramente por su capacidad para analizar los problemas en profundidad, es decir, como mencionábamos, la habilidad a pensar que desarrolló su tutor cuando estaba en los años de la primaria. Sin embargo, se limita a un 3% las plazas que podían ocupar los judíos en las universidades de Moscú y San Petersburgo. Imagínense, solamente 3 de cada 100 de los alumnos que ingresaban a la universidad podían ser judíos. Debían ser los más sobresalientes, ¿verdad? A pesar de las grandes restricciones existentes, Vygotsky pasó el examen del comisario. Era un examen donde estaba presente un personaje ahí de la escuela, y lo que decía él es lo que se hacía, ¿sí? Él tenía la última palabra, el voto de calidad para que pasara, como quien dice. Entonces él pasó ese examen, la verdad. Estaba un poquito desmotivado por tantas restricciones, pero lo pasó y pudo ingresar finalmente a la Universidad de Moscú, a la universidad oficial. Medicina, leyes o humanidades. Ante la insistencia de sus padres, Vygotsky hizo su solicitud para ingresar a la Escuela de Medicina de Moscú. Sin embargo, Vygotsky no se sentía por aquel entonces interesado pues en la medicina. Al mes de clases, rápidamente decidió cambiar a estudiar leyes. La orientación de sus estudios e intereses se había dirigido ya desde lo que viene siendo la secundaria, prepa, a la lingüística y a la literatura. Ya ven que su mamá le enseñaba mucho acerca de la poesía y a él le gustaba mucho la historia. Entonces, lingüística, literatura, lenguas clásicas, crítica y la filosofía. ¡Wow! ¡Qué intereses, ¿verdad? Tan peculiares, tan interesantes! Antes de comenzar los estudios universitarios en Moscú, había desarrollado una importante formación humanista. Análisis crítico de los problemas con esa sensibilidad humanista, tendencia a considerarlos desde una perspectiva histórica con un enfoque dialéctico, y además tenía interés en la semiología, el estudio de los signos. Bien, por fin, bueno, pues ya estaba en la universidad, ¿ok? Una imperial y la otra universidad era popular. En sus años universitarios de 1913 y 1917, Vygotsky no encontró respuesta a sus aspiraciones intelectuales en la Universidad de Moscú. Vamos. Debido a esto ingresó a una universidad privada, la Universidad Popular de Chernyavsky, para estudiar programas de historia y filosofía, que era lo que él le llamaba la atención, le llenaba el corazón. El ambiente intelectual, es importante decirlo, el ambiente intelectual y cultural de esa universidad, que no era el oficial, era multifacético. Influyó más en Vygotsky que la facultad de Derecho de la Universidad Imperial, la Universidad del Gobierno, ¿ok? El ambiente de Chernyavsky era más adecuado para su mente crítica y analítica. Ahí básicamente había de todo, ¿sí? Aceptaba mujeres, personas de cualquier religión, y básicamente eran los excluidos de Moscú porque muchos de ellos se habían rebelado ante la cuestión del imperialismo del zar, ¿ok? No recibió ningún título oficial en esa universidad, pero él la pasó muy bien, sí, le gustó mucho y se relacionó y desarrolló su mente en esa universidad. En 1917 se graduó de ambas universidades, como la ven, estudió 2 carreras, justo en el momento en que la Primera Guerra Mundial estaba terminando y justo en el momento en que la Revolución Rusa cambiaba todas las instituciones y las expectativas de muchas personas. A Vygotsky le fascinaba leer, le gustaba leer y estudiar también. Era un fanático de Shakespeare, ¿okay? De Gogol, había leído Hamlet y había hecho un ensayo al respecto. También le gustaba mucho la poesía, ¿ok? Aquí están algunos personajes. También le gustaba la literatura, las novelas, la ficción, sobre todo Dostoyevsky y además Tolstoy. También leía acerca de filosofía. Su filósofo favorito era Baruch Spinoza, aunque por supuesto pues él también sabía acerca de Karl Marx, Federico Engels, Hegel, etcétera, ¿no? Toda la cuestión de la filosofía ya en aquellos lados por Rusia. Ya después, posteriormente, ¿verdad? Ya que dejó la carrera y todo, la que terminó, se interesó por leer a algunos psicólogos y también algo de filología. Además, él sabía, además de ruso y además de hebreo, y sabía pues alemán, latín, griego, francés e inglés, pero
solamente se animaba a hablar lo que viene siendo el ruso, el hebreo y el alemán. Los demás no se sentía con la confianza, pero sí los podía leer y entender. Bueno, al culminar sus estudios, las universidades, se fue a Gómel, ¿verdad? Donde él vivía, donde comenzó a trabajar como profesor de literatura en una escuela secundaria desde 1917 hasta 1923. O sea que él fue profesor toda su vida profesional, él fue maestro. Desde que salió, él fue maestro, fue docente, fue profesor. Años después se dedicó a formar maestros en la escuela local del estado. También se dedicó a esta parte. Fue maestro y fue formador de maestros. Interesante etapa que nunca dejó él estas dos actividades. Es ahí donde empezó a adquirir experiencia en el campo de la educación. Vygotsky, como comento, era un profesor, era un pedagogo y un paidólogo. Aquí está un poquito de su currículum. Daba clases, cursos, conferencias, cátedras y además de todo esto escribía. Dice su hija que escribía ahí como después de la medianoche, era el tiempo que tenía libre, entre comillas, para poder escribir. Y ya él fue madurando la idea de que la educación era un instrumento esencial de enculturación y humanización. Era muy importante la educación para él. Antes de ser psicólogo, él fue un maestro, él fue un educador. Bien, pues también debo comentar, esto muchas veces no se dice, pero pues él se casó, ¿verdad? Qué bueno. Fue contento, feliz por esa parte. Se casó en 1924 con Rosa Mejova, que apoyó mucho a Vygotsky, que por cierto resultó enfermizo en varias ocasiones por tuberculosis, ¿verdad? Entonces su esposa lo apoyó mucho en todos los sentidos. Él tuvo dos hijas, Gita, y la otra es Asia, o Asia, no sé cómo se pronuncia. La primera de dos, Gita, se dedicó a la pedagogía, siguió los pasos de su padre en la docencia. A Vygotsky le gustaba mucho la cuestión del teatro, la estética, se dedicaba a la estética, crítica y promoción del arte. Entonces fue el director de una sección de teatro. Él también fundó una revista dedicada a la crítica y a la literatura. En esta revista también publicó algunas cuestiones que en un futuro llegaron a ser forma de libro y se llamó Psicología del Arte, que fue una tesis ya después, pero todo inició básicamente en sus años ahí de la carrera, ¿sí? En los veranos que él iba de regreso a su casa, ahí inició todo. Instituyó los lunes literarios y bueno, como les comento, la mayor parte de esos trabajos tardarían tiempo para ser publicados en un libro, se llama La Psicología del Arte. Pareciera ser que ese libro fue una tesis después de su carrera, ¿no? Pero todo comenzó en su juventud. Su principal interés, después de ser maestro, pues fue la psicología, ¿verdad? Por lo que empezó muy temprano a realizar investigaciones en este campo. Los intereses psicológicos de Vygotsky nacieron de una preocupación más por la génesis de la cultura, de forma semejante a cómo los intereses psicológicos de Piaget se originaron en saber cuál es la génesis del conocimiento. Sí, a Piaget le interesaba entender cómo es que se construye el conocimiento en la mente del ser humano. A Vygotsky le interesaba mucho cómo se construía la sociedad, la cultura. Ambos son dos caras de la misma moneda, con énfasis diferenciados. Vygotsky organizó un pequeño laboratorio de prácticas para que los estudiantes de psicología en la escuela de formadores de docentes de Gómel pudieran hacer sus propios experimentos. ¿Okay? Dio una serie de conferencias, posteriormente se convierte en la obra Psicología Educativa. Entonces él daba todo lo que hacía en un momento dado, llegaba a formar parte pues de un libro publicado. Ese momento es muy importante. El 6 de enero de 1924 se realiza un segundo congreso panruso de psiconeurología en Leningrado. En ese evento, Vygotsky presentó su ponencia El método de investigación reflexológica y psicológica, en la que señalaba que la psicología científica no puede ignorar los efectos de la conciencia. Ese detalle muchas veces ignorado, sobre todo ya en Rusia. Entonces, esta conferencia tuvo, según Luria, un efecto electrizante, con esas palabras, electrizante en la Academia Rusa del momento. A pesar de que el contenido de dicha ponencia desafiaba los puntos de vista de los científicos más prestigiosos, y si bien es cierto que la verdad pues no los convenció, sin embargo sí llamó la atención, ¿verdad? De que alguien que no era psicólogo pudiera pararse enfrente y sin apuntes empezar a dar una conferencia y moverles el tapete, como se dice entre comillas aquí en México, moverles el tapete a los que estaban escuchando.
Los más interesados fueron Alexei Lentoyev y sobre todo el médico Alexandre Luria, que serían los compañeros de Vygotsky, los compañeros profesionales de Vygotsky. Entonces lo invitaron pues a participar a Moscú al equipo de investigación y él gustoso se movió. Bien, aquí está un testimonio de Alexandre Luria, si quiere ponerle pausa, lo puede checar. Sí, fueron grandes pues condiscípulos, amigos, etc. Vygotsky se incorporó pues al Instituto Psicológico de la Universidad de Moscú, una posición modesta, ¿no? Entró como científico ayudante. Traducido ya era científico de segunda clase, ¿no? O sea, era un asistente. Ciertamente estaba situado en el mismo proyecto común de construir una psicología dialéctica y coherente con los conceptos marxistas-leninistas, pero él tenía otras ideas, ¿no? No se encontraba cómodo con los postulados imperantes en aquel entonces. Tampoco creyó que la psicología gestal fuera una solución satisfactoria. Daba la impresión pues de que Vygotsky traía ideas nuevas y cómo no, porque él, como hemos visto, estaba interesado en diferentes ramas del conocimiento, pues sí, literatura, semiótica, historia, etc. Entonces él no era un psicólogo profesional adherido a una ideología, sino que él era un pensador libre. Eso le favoreció mucho a él. No le debía nada a nadie, no estaba con un partido político y nada. No. Sí era un ruso que estaba interesado en generar una nueva sociedad como resultado de la revolución, de la revolución. Y eso me recuerda mucho a José Vasconcelos, ¿no? Aquí en México también, después de la revolución, había grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, el analfabetismo era uno de ellos. Había grandes problemas, tal vez de discriminación, etcétera, y también en el caso de Rusia, ¿verdad? Y también aquí en México yo creo, pues no se atendía como debía a las personas que tenían dificultades con el aprendizaje. Entonces, hago esta comparación para que veamos cómo Vygotsky, sí es cierto que leía mucho, pero estaba interesado en resolver estos problemas prácticos, estos problemas sociales. Los años de mayor productividad fueron de 1924 a 1934, donde trabajó con sus amigos, colegas, ¿verdad? Discípulos también. Aprendían mucho de Vygotsky, los tenían en muy alta estima a Vygotsky. Entonces, a ellos estaban trabajando juntos en lo que llamaban la troika. Me imagino que la tríada, el trío, el tercio, ¿no? Los tres, ¿verdad? Y a ellos se incorporaron otros más. Bueno, ya que llegó a Moscú, lo tocaba que se instaló en un lugar donde había libros de filosofía y particularmente de psicología étnica. Y más aprendió todavía en la cuestión de la cultura, de la historia de la sociedad. Por aquel entonces también publicó lo que viene siendo la tesis La psicología del arte, que como hemos comentado ya desde joven, la estaba desarrollando. Las investigaciones y escritos de Vygotsky se centraron básicamente en el pensamiento, los procesos cognitivos, el lenguaje, la memoria, el juego y también la defectología. Es una palabra que se escucha algo fuerte, pero en el ruso esa es la palabra y tiene que ver con la educación especial, ¿sí? Los niños que tienen dificultades, capacidad diferentes, dificultades, problemas de aprendizaje, etc. Eso le interesó mucho a él, la verdad, cómo atender a esos niños. Así que él creó el Instituto de Defectología Experimental para realizar una amplia investigación sobre las diferentes discapacidades. Eso fue en 1925 que empezó a organizar un laboratorio. Se interesó sobre todo los niños con problemas para escuchar, la visión, con retraso mental y también problemas de aprendizaje. En un futuro, pues ese laboratorio experimental fue transformado en el Instituto de Defectología Experimental. Pocos conocemos tal vez este lado de Vygotsky que le interesó. Bien, la teoría de Vygotsky se basa en 4 grandes principios, ¿no? Ya he consultado algunas fuentes y todas concuerdan en que son 4. Sería, primeramente, que los niños construyen el conocimiento. Le da el enfoque constructivista aquí a Vygotsky. Segundo, el desarrollo no puede considerarse de manera aislada con respecto al contexto social, ¿verdad? Como lo hacía Piaget, por ejemplo. Tercero, el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Y cuarto, el lenguaje desempeña un papel importantísimo en el desarrollo mental. El lenguaje pues es un producto de la cultura, es un tesoro que ayuda al desarrollo mental. Bien, no es el propósito de este video explicar estos 4 principios, se verá en otro video, ¿no? Muy bien, entonces aquí da la importancia al desarrollo de los humanos que se explica en términos de la interacción social. Bien, luego hablaremos de esos principios. Entonces,
Para Vygotsky la teoría y la práctica son inseparables. Si gusta leer este fragmento, se lo dejo para que... Algo importante debemos entender es que en ese momento había mucha censura. Conocemos algo de la historia, ¿no? Como después de la Revolución Rusa vino un periodo de dictadura con Joseph Stalin. ¿Okay? Desde el inicio de la década de los 30, la presa del régimen de Stalin acabó con toda iniciativa cultural o científica que no estuviera acorde con sus intereses, y así es. Si él decía una cosa y un científico decía otra, censurado, ¿sí? No se pueden publicar sus obras. La verdad que se la vieron difícil, fue una etapa oscura allá en Rusia. De aquel ambiente de libertad y creación no quedó más que el recuerdo. Todos los literatos, pintores, músicos, científicos vieron bloqueadas sus iniciativas e incluso algunos fueron perseguidos, otros fueron enviados a prisión y otros, hay que decirlo, fueron asesinados, ¿sí? A Vygotsky se le acusó de discriminar a los niños de diferentes capacidades, de ser racista, de rebajar la dignidad de los pueblos asiáticos. Es que él hacía experimentos e investigaciones de diferentes culturas, es que él hacía ese tipo de comparaciones, hacía también experimentos también con los niños con capacidades diferentes, pero por supuesto que no era para generar discriminación, sino era para aprender de la multiculturalidad y para aprender acerca de cómo apoyar a estos niños con capacidades diferentes. Pero bueno, el señor Stalin no le gustaba este tipo de cosas y por tanto no le gustaba lo que Vygotsky escribía. Así que no podía ver con simpatía Stalin a Vygotsky. Poco después de la muerte de Vygotsky, a los 38 años, fue una muerte por tuberculosis. Él padeció por tuberculosis en varios episodios de su vida. Entonces, después de su muerte, las autoridades soviéticas vetaron por poco más de 20 años. Por esa razón, no supimos de él en mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, yo no había nacido, ¿no? Pero las personas de aquel tiempo no supieron sobre Vygotsky, ¿verdad? Tardaron mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, aquí lo puse en el siguiente. En lo que dice en Estados Unidos llegó hasta 1965. En España llegó más o menos en 1980. América Latina más o menos a finales del siglo XX. ¿Sí? Son algunas fechas para que nos demos una idea, ¿no? De cómo la obra de Vygotsky de los años 20 y principios de los 30, pues tardó mucho tiempo en llegar a otros continentes, ¿verdad? Una obra muy importante es la de Pensamiento del lenguaje. También pongo otra que se llama El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Si yo fuera a leer alguna de ellas, pues cualquiera de las dos estaría muy bien para comenzar ya a leer a Vygotsky, ¿no? Y no solamente esta biografía. Entonces es una obra con gran vigencia, la de Vygotsky. En algunos países le corrigieron, le disminuyeron, le quitaron la retórica filosófica, según ellos. No hay como leer, ¿verdad? ¿No? La literatura de los libros de Vygotsky. A finales de su vida, él se interesó por la medicina. ¿Se acuerdan que los papás de Vygotsky querían que entrara a la medicina porque era pues una profesión en la cual él podía vivir bien? Pero en aquel momento no le interesó. Estaba más interesado en la historia, en la filosofía, en el teatro, en la literatura. Pues bien, dado a su interés por los niños con capacidades diferentes, con problemas de aprendizaje, dio el siguiente paso, pues que era entender la neurofisiología, ¿sí? Era importante entender un poquito más sobre cómo funcionaba el cerebro. Él fue uno de los pioneros en esta cuestión. Algunos de sus colegas, creo que fue Luria, ese sí fue un experto en neurofisiología, ¿no? Pero Vygotsky comenzó, lamentablemente, pues falleció joven y no pudo continuar con esos estudios, pero la verdad es que fue algo bastante interesante para él, ¿sí? Quién sabe a qué horas estudiaba, pero estudiaba, ¿no? A la medianoche yo creo, porque él daba clases, daba conferencias, preparaba maestros, aparte escribía libros y pues aparte estudiaba para médico. La edición de obras escogidas de Vygotsky comprende 6 volúmenes y con los materiales inéditos podría abarcar otros 2 o 3 más. Es decir, no todos los libros de Vygotsky se han publicado. Se dice que alrededor de 180 trabajos fueron los que él realizó, 160, 170, 180, y creo que solamente se han publicado como 120, algo así, ¿sí? Entonces, él fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. También la verdad en Rusia. Bien, antes de morir en Moscú a los 37 años de edad,
el 11 de junio de 1934, un poquito después de la medianoche, debido a las secuelas de su larga tuberculosis, vivió una etapa de relativa libertad académica, pues estaba él, por así decirlo, resguardado, ¿no? Entonces él se dedicaba a él a escribir. Por ejemplo, uno de los capítulos de Pensamiento y Lenguaje fueron escritos ya al final de su vida, ¿ok? Sus trabajos abarcaron muchos campos, además de los ya comentados, como filosofía, psicología, arte y cultura. Además de eso, realizó trabajos con los problemas de los refugiados, ¿sí? Los marginados, pues, de los discapacitados y de las personas con desórdenes neurológicos. Bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio el trabajo de Lev Vygotsky. Aquí tenemos una cita de él. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Él es el creador de la teoría histórico-social o sociocultural. ¿Ok? Bien, pues aquí está, ¿verdad? Hemos llegado aquí al final de esta biografía. Aquí están algunas fuentes de información. En el libro algunos protagonistas viene de manera sucinta, de manera breve. También en lo que viene siendo el libro de Trillas, la construcción histórica de la psique, viene un capítulo breve, conciso, acerca de la vida de Vygotsky. En el libro La psicología de Vygotsky leí el capítulo 1 y también habla la verdad que sí es una buena biografía, pero si usted quiere una muy buena biografía, yo le recomiendo lo que está aquí, Vygotsky y la formación social de la mente. También leí el capítulo 1. Entonces, si usted desea profundizar en la mentalidad de Vygotsky, en su aporte, yo le recomiendo tanto el libro de Trillas, puede empezar por ahí, el libro de Trillas estaría muy bien. Y si no, si quiere ir más allá, alguno de estos dos. Son especialistas, ¿no? James Werch y Ángel Riviere, de España. Entonces, la verdad es que está súper interesante esta biografía. Muchísimas gracias por su atención prestada. Le invito pues a valorar esta biografía, a entender un poquito más a Vygotsky. Y me comprometo próximamente en un video a hablar acerca de los 4 principios que él nos comparte, ¿no? A profundidad. Cada uno de los 4 vamos a explicarlos. No se pierda pues las siguientes biografías de la serie Algunos protagonistas de la pedagogía, vida y obra de grandes maestros. Hasta la próxima.